Hey, ¿qué onda, gente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué incluso después de ver algo increíble, un milagro total, a veces nos sentimos abrumados y queremos huir? Pues hoy vamos a explorar la fascinante historia de Elías, un profeta, que experimentó el poder de Dios de una manera espectacular y sin embargo terminó corriendo por su vida. Si te intriga esta paradoja, dale like a este video. Suscríbete para no perderte más historias bíblicas impactantes y déjanos tu comentario sobre qué te hace reflexionar esta introducción. Imaginen la escena, el Monte Carmelo en llamas, no por un incendio forestal, sino por la gloria misma de Dios. Fuego cayendo de los cielos, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras y el agua. La nación de Israel, antes dividida entre Baal y el Señor, postrada en adoración clamando, «Solo el Señor es Dios». El profeta Elías, un hombre de Dios que desafió el poderío de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, emerge como el gran victorioso. Él oró y la sequía de 3 años y medio fue quebrada por una lluvia torrencial. ¿Qué viene a continuación? ¿La celebración? ¿El reconocimiento? ¿La victoria completa sobre la idolatría? No. Lo que viene a continuación es la fuga. La fuga desesperada de un hombre que acababa de presenciar el milagro más grande de su vida, el hombre que desafió reyes y profetas, ahora corriendo por su vida, atemorizado por una única mujer, la reina Jezabel. Esto nos lleva a la pregunta central que vamos a explorar hoy. ¿Por qué Elías huyó después de su mayor milagro? Para entender la fuga de Elías, necesitamos primero recordar el contexto de este milagro extraordinario. Israel vivía bajo el yugo de la idolatría. El rey Acab, influenciado por su esposa, la reina Jezabel, había erigido altares a Baal y Acera por toda la tierra. La verdadera adoración al Señor estaba casi extinta y los profetas de Dios eran perseguidos y muertos. En medio de esta apostasía, Elías surge como la voz profética de Dios, un contrapunto radical a la impiedad reinante. Él anuncia una sequía devastadora como juicio divino, una sequía que duraría 3 años y medio. Durante este periodo de hambre y escasez, Elías fue provisto por Dios de maneras milagrosas, alimentado por cuervos y sustentado por una viuda en Sarepta, cuyo aceite y harina no se agotaban. Incluso resucita al hijo de esta viuda, demostrando el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Pero el clímax de su ministerio hasta entonces vendría en el Monte Carmelo. Es allí donde Elías convoca a todo Israel para un enfrentamiento decisivo entre el Señor y Baal. Él desafía a los 850 profetas paganos a invocar a sus dioses para que enviaran fuego del cielo y consumieran sus sacrificios. Horas de danzas frenéticas, gritos y automutilaciones no produjeron nada. El altar de Baal permaneció frío y silencioso. Entonces fue el turno de Elías. Él no buscó espectáculo, sino dependencia total de Dios. Restauró el altar del Señor que había sido derribado, cavó una zanja alrededor de él y para eliminar cualquier duda, mandó derramar 12 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña, llenando incluso la zanja. Era imposible encender aquello por medios humanos. Con una oración simple y ferviente, Elías clama al Señor, y la respuesta fue inmediata y espectacular. El fuego del Señor descendió y consumió no solo el holocausto, sino también la leña, las piedras y el polvo, y lamió toda el agua que estaba en la zanja. La nación de Israel, testigo ocular de este poder divino incomparable, cayó rostro en tierra y clamó, «Solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios». Este momento fue el ápice del avivamiento en Israel. El pueblo finalmente reconoció la soberanía de Dios. Elías, a continuación, ordena que los profetas de Baal fueran apresados y llevados al arroyo de Sisón, donde fueron ejecutados, poniendo fin a la influencia directa de esta idolatría en la nación. Poco después, Elías ora nuevamente, y las lluvias, que habían estado retenidas por más de 3 años, caen torrencialmente, quebrando la sequía y trayendo alivio a la tierra. La mano del Señor estaba sobre Elías, y él corrió delante, del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel, demostrando una fuerza y vigor sobrenaturales. Era el momento de mayor triunfo. La gloria de Dios había sido manifiesta de forma innegable. La idolatría había sido confrontada y el avión establecido. La nación estaba en un punto de inflexión espiritual. Elías estaba en la cima de su poder e influencia. Sin embargo, la noticia de la derrota y muerte de sus profetas llega a Jezabel, y la reacción de ella es furiosa e implacable. Ella envía un mensajero a Elías con una amenaza de muerte explícita. «Así me hagan los dioses y aún más.
si a estas horas mañana no hago yo de tu vida como la de uno de ellos. Y es aquí donde entramos en la parte más intrigante de la historia. Elías, que había enfrentado a cientos de profetas y a un rey con osadía inquebrantable, que había visto fuego caer del cielo y presenciado el poder de Dios en su plenitud, de repente se ve dominado por el miedo. Él huye al desierto, a un lugar desolado, buscando refugio de la amenaza de Jezabel. La fuga de Elías no es solo una retirada estratégica, es una fuga de desesperación. Él camina un día entero en el desierto y se sienta debajo de un enebro pidiendo la muerte a Dios. Basta ya, oh Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Esta es la voz de un hombre agotado física y emocionalmente que se siente un fracaso a pesar de su victoria rotunda. ¿Pero por qué? ¿Por qué Elías, el gran profeta de Dios que acababa de experimentar un milagro tan grandioso y una victoria tan aplastante, sucumbió al miedo y al agotamiento? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a esta fuga inesperada y a este profundo desánimo? Es eso lo que vamos a desvelar en las próximas partes de nuestra historia. La fuga de Elías, aunque aparentemente contradictoria con su poder y osadía anteriores, revela aspectos profundos de la experiencia humana y de la vida de fe. Existen diversas razones que contribuyen a que entendamos por qué Elías sucumbió al desánimo y a la fuga después de su mayor milagro. Primeramente, y quizás la más obvia, fue la amenaza directa e implacable de Jezabel. Jezabel no era una figura cualquiera. Era una reina poderosa, idólatra y cruel, conocida por su determinación en erradicar la adoración al Señor y promover el culto a Baal. Ella ya había perseguido y matado profetas de Dios. La amenaza de Bimostinse, ella no era vacía. Ella tenía los medios y la voluntad para cumplir su palabra. Elías, un hombre de Dios, sabía de la seriedad de esta amenaza. La mención de mañana daba un sentido de urgencia y un plazo para su muerte. Esto, por sí solo, generaría un miedo legítimo en cualquier ser humano, independientemente de su fe. En segundo lugar, y crucial para entender la profundidad de su desánimo, está el agotamiento físico y emocional extremo. Elías había pasado por un periodo de intensa tensión y actividad. Piensen en lo que él experimentó: la sequía de 3 años y medio, un periodo de gran estrés y dependencia total de Dios, el enfrentamiento en el Carmelo, una batalla espiritual y física de proporciones épicas. Él estuvo de pie solo contra 850 profetas, desafió a la nación entera, preparó el sacrificio, oró fervientemente y presenció el fuego de Dios, la ejecución de los profetas de Baal, una tarea ardua y psicológicamente pesada, aun siendo un acto de juicio divino. La oración por la lluvia. Él subió a la cima del Carmelo 7 veces para orar por lluvia, demostrando persistencia y esfuerzo físico y espiritual. La carrera hasta Jezreel, una carrera de aproximadamente 30 kilómetros, delante del carro de Acab, impulsado por el poder de Dios, pero que aún así consumió una cantidad inmensa de energía. Todos estos eventos, sucediéndose en un corto espacio de tiempo, habrían agotado incluso al hombre más resistente. Elías estaba exhausto física y mentalmente. El agotamiento vuelve a cualquier persona más vulnerable al miedo, a la duda y al desespero. El cuerpo y la mente tienen límites, y Elías había llegado al suyo. La tercera razón es la decepción y la sensación de aislamiento. Elías acababa de presenciar el avivamiento más espectacular de la historia de Israel. El pueblo clamó: «Solo el Señor es Dios». Él podría haber esperado que, con esta demostración innegable del poder divino, la idolatría sería erradicada de una vez por todas y que el pueblo se volvería completamente hacia Dios y que Acab y Jezabel serían derrocados o al menos se arrepentirían. Sin embargo, lo que él recibe no es la conversión de la reina, sino una amenaza de muerte. Esto puede haber generado una profunda decepción. Elías quizás esperaba un cambio más duradero y abarcador. Además, él se sentía solo en su lucha. Más tarde, él expresa a Dios: «He sentido un celo muy grande por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y buscan mi vida para quitármela». Plino, Reyes 19:10. Esta soledad percibida, aunque Dios tuviera otros 7,000 que no se doblaron a Baal, era real para Elías en ese momento. La presión de ser el único profeta restante y el peso de toda la nación reposando sobre sus hombros eran aplastantes. La cuarta razón es la reacción post-clímax. Es común, después de un evento de gran intensidad y éxito, experimentar una especie de resaca emocional.
Atletas de alto rendimiento muchas veces describen esto después de grandes competiciones o artistas después de presentaciones grandiosas. La adrenalina disminuye y el agotamiento se instala. En el caso de Elías, el nivel de adrenalina en el Carmelo debió haber sido altísimo. Una vez que el fuego cayó, la lluvia vino y la carrera terminó, el cuerpo y la mente de Elías se derrumbaron. El vacío y la vulnerabilidad que siguen a un gran clímax pueden ser propicios para el ataque de la duda y el desespero. La amenaza de Jezabel encontró a Elías en este punto de debilidad donde él estaba más susceptible. Finalmente hay una dimensión de realismo humano. Elías, a pesar de ser un profeta poderoso, era un hombre. Santiago 5:17 nos recuerda que Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Él no era inmune al miedo, al agotamiento o a la depresión. Su fuga nos muestra que incluso los mayores héroes de la fe tienen momentos de debilidad y vulnerabilidad. Esto no disminuye su fe, sino que la humaniza. Él estaba bajo ataque espiritual y físico, y su respuesta, aunque no ideal, era comprensible para alguien en su situación. La presión y la intensidad de lo que él había vivido eran inmensas, y era natural que él como ser humano sintiera el peso de todo esto. Estas razones nos ayudan a tener una visión más completa de la experiencia de Elías. Su fuga no fue una señal de falta de fe, sino una demostración de la profundidad de su experiencia humana y de la intensidad de la batalla espiritual que él estaba librando. Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó en su desespero, sino que vino a su encuentro de maneras que veremos a continuación. La escena de Elías bajo la sombra de un enebro, sumido en una desesperación tan profunda que solo anhelaba la muerte, es desgarradora. No es la imagen que esperaríamos de un profeta que acaba de ser testigo y protagonista del milagro más espectacular en la historia de Israel. Sin embargo, es precisamente en este abismo de abatimiento que la gracia y el cuidado inagotable de Dios se manifiestan de la manera más conmovedora y tierna. Dios no lo reprende por su huida ni por su falta de fe aparente. Al contrario, su respuesta es de compasión y provisión. Primero, la manifestación del cuidado físico y la nutrición divina. Mientras Elías está postrado, exhausto y con el espíritu quebrado, un ángel del Señor se le aparece. No una, sino 2 veces. El ángel lo toca suavemente y le ofrece pan caliente y agua fresca. Las palabras del ángel son simples pero profundamente significativas. Levántate, come, porque largo camino te resta. Primero Reyes 19:7. Esta no es una simple comida, es una provisión milagrosa, directamente del cielo, diseñada para sustentarlo. Este gesto divino es una demostración palpable del amor y la atención de Dios a cada detalle de la vida de Elías, incluso cuando él mismo se sentía olvidado y sin valor. Dios comprendía que Elías necesitaba ser restaurado físicamente antes de que su espíritu pudiera ser reanimado o antes de que pudiera recibir cualquier tipo de instrucción o corrección. El agotamiento físico era una barrera, y Dios la eliminó con una ternura increíble. Es una lección vital para nosotros. A menudo, para abordar las luchas espirituales y emocionales, primero debemos atender nuestras necesidades básicas y cuidar de nuestro bienestar físico. Fortalecido por esta comida celestial, Elías emprende un viaje extraordinario. Camina 40 días y 40 noches, un número con profundas connotaciones bíblicas, recordando a Moisés en el Sinaí y a Jesús en el desierto, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios también conocido como el Sinaí. Este lugar sagrado es el escenario de un encuentro trascendental. Aquí, Dios se revela a Elías de una manera que desafía sus expectativas. No se manifiesta en la majestad imponente de los truenos, los terremotos o el fuego deslumbrante, como había sucedido en otros encuentros divinos o como Elías había presenciado en el Carmelo. En cambio, después de estos fenómenos grandiosos, que Elías percibió como manifestaciones del poder de Dios, llega un susurro, una voz suave y delicada. Es en esta quietud donde Dios inicia un diálogo con Elías preguntándole: ¿qué haces aquí, Elías? Primero Reyes 19:9. Esta no es una pregunta de reproche o condena, sino una invitación amorosa para que Elías por fin articule su dolor, su profunda decepción y su abrumador sentimiento de aislamiento. Y Elías, con el alma expuesta, derrama su corazón. He sentido un celo muy grande por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Sus palabras revelan una profunda soledad existencial y una sensación de fracaso, a pesar de la victoria en el Carmelo.
Él se siente el último baluarte de la fe verdadera, rodeado por la apostasía y la amenaza constante. La respuesta de Dios a esta queja es doblemente reveladora y profundamente pedagógica. Primero, al no estar en las manifestaciones grandiosas de la naturaleza, sino en el susurro, Dios le enseña a Elías una verdad fundamental. El poder de Dios no se limita a los espectáculos dramáticos y sobrecogedores. Dios también opera, y a menudo de manera más íntima y transformadora, en la quietud, en la proximidad, en la voz que calma el alma y que ofrece dirección personal. Elías, que había estado acostumbrado a la manifestación gloriosa y evidente de Dios, como el fuego en el Carmelo, necesitaba comprender que la presencia de Dios no se circunscribe únicamente a lo extraordinario, sino que también habita en lo ordinario, en la persistencia del día a día y en esa voz interior que guía y consuela. Se le estaba enseñando una lección de discernimiento espiritual. La presencia de Dios está más allá de las demostraciones externas de poder. Está en la conexión íntima y personal. En segundo lugar, y como un bálsamo para el alma atribulada, de Elías, Dios le revela que no estaba solo. Pero yo he dejado en Israel 7,000, todos aquellos cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y toda boca que no lo besó. Primero Reyes 19:18. Este es un momento de profunda liberación para Elías. Su sentimiento de aislamiento era real y doloroso, pero no era la realidad completa. Existía un remanente fiel, un grupo de personas que, al igual que él, se habían mantenido firmes en su lealtad a Dios en medio de la apostasía generalizada. Esta revelación no solo alivia el inmenso peso de sentirse el único defensor de la verdad, sino que también le permite a Elías ver la continuidad de la obra de Dios, incluso cuando sus ojos humanos no podían percibirla. Era un recordatorio de que la misión de Dios no dependía de un solo individuo, por más poderoso que fuera. Finalmente Dios restaura, reanima y reenfoca a Elías, dándole nuevas misiones y un propósito renovado. Se le instruye a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y de manera crucial a Eliseo como su sucesor. Estas tareas, lejos de ser una carga adicional, son un recordatorio de que la obra de Dios es continua y que Elías todavía tiene un papel vital y estratégico que desempeñar en el plan divino. La elección de Eliseo como su sucesor es particularmente significativa. No solo alivia la presión sobre Elías al saber que el ministerio profético continuaría, sino que también simboliza la provisión de Dios para la próxima generación. Es una señal clara de que Dios tiene un plan que se extiende mucho más allá de la vida o la carrera de un solo profeta, y que su obra no se detendrá por la debilidad humana. La fuga de Elías, lejos de ser un simple signo de fracaso o de debilidad, de fe, se convierte en un testimonio poderosísimo de la gracia abundante e incondicional de Dios. Él no abandonó a Elías en su desesperación, sino que lo buscó, lo nutrió, lo restauró, lo reanimó y lo envió de nuevo con un propósito claro y renovado. La historia de Elías nos ofrece lecciones invaluables para nuestra propia jornada de fe. La profunda humanidad de los héroes de la fe. Elías nos recuerda que incluso los siervos más fuertes, más ungidos y más utilizados por Dios son, ante todo, seres humanos. Están sujetos a los mismos miedos, la misma exhaustión y el mismo desánimo que cualquiera de nosotros. Nadie es inmune a los momentos de debilidad. Esto nos anima a ser transparentes y honestos con Dios sobre nuestras propias luchas y a no sentir vergüenza de nuestros momentos de vulnerabilidad. La importancia crucial del autocuidado. La respuesta de Dios a Elías no fue una reprensión, sino un cuidado tierno de sus necesidades físicas y emocionales. Esto nos enseña una lección vital. Debemos reconocer y atender nuestro propio agotamiento. A veces la respuesta a nuestras luchas no es más esfuerzo o más fe, sino descanso, nutrición adecuada y tiempo de reclusión para recuperarnos. La salud física y mental es el cimiento de una vida espiritual vibrante. La presencia constante de Dios, sin importar dónde estemos. Elías huyó al desierto más desolado, un lugar de soledad y desesperación, pero Dios lo encontró allí. Esta verdad es un consuelo inmenso. No hay lugar donde podamos escondernos de la presencia y del cuidado de Dios, ni siquiera en nuestros momentos más oscuros, de mayor confusión o cuando nos sentimos más alejados. Él está con nosotros tanto en nuestras victorias más gloriosas como en nuestros valles más profundos. La voz de Dios en el silencio y la quietud. La experiencia en Horeb nos exhorta a valorar la voz suave y delicada de Dios.